Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Y lo hacemos mediante nuestra educación jurídica, donde explicamos cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y mediante nuestros conceptos jurídicos, donde explicamos específicamente cómo aplican los derechos y deberes frente a un problema jurídico vinculado con la inteligencia artificial que nos presente un cliente, que nos presente cada cliente, a la medida de cada problema jurídico vinculado con la IA, con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, el cual puede estar ubicado en cualquier lugar del mundo, lo mismo que nuestros estudiantes, es decir, los abogados que se inscriban a nuestros servicios de educación jurídica, porque como explicamos la forma de los derechos y deberes, cómo existen y por ende cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, este conocimiento es mundial, global y propiamente universal. Al igual que en nuestra educación jurídica institucional, cualquier organización de un sector público o privado, por ende ubicada en cualquier parte del mundo, lo puede contratar para educar a su equipo de trabajo, a su respectivo equipo de trabajo en este tema. Y por eso propiamente indicamos cómo es viable jurídicamente la inteligencia artificial, lo cual no depende de un país y propiamente de un Estado y propiamente de las normas específicas existentes en un Estado, sino de conocer y aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes a la medida de cada inteligencia artificial. Entonces, nuestro conocimiento es aplicable, útil, necesario, de alto valor, es necesario, es útil, importante, aplicable a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, universalmente, es universal. Por eso propiamente nuestros servicios son universales, por eso actuamos a nivel mundial y por eso cualquier organización o cualquier abogado individualmente que desee contratar nuestros servicios lo puede hacer. Y en esta ocasión les explicaré la importancia de la investigación, la educación y la aplicación jurídicas, es decir, la importancia de la investigación jurídica, de la educación jurídica y de la aplicación de los derechos y deberes de la aplicación jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y es que, por supuesto, tener claro cómo es viable y propiamente cómo existe y propiamente cómo puede existir y cómo debe existir la inteligencia artificial de una forma válida jurídicamente, es decir, cómo se puede cumplir con el derecho, cómo se puede lograr aplicar los derechos y deberes y en definitiva cómo aplican y cómo se deben aplicar y por ende cómo se pueden aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial necesita investigación. Cuando se necesita saber a la medida de una inteligencia artificial específica cómo lograr ello. A la medida de cómo vaya a existir o según el caso de cómo esté existiendo o según el caso de cómo exista, por ende completamente, en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde vaya a existir o según el caso esté existiendo o según el caso esté ya como tal presente el todo de la forma de la existencia de una inteligencia artificial, es decir, a la medida de cualquier relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Y por eso, cuando se investiga, hay que tener ideas válidas, es decir, existe la necesidad de contar con un conocimiento, por ende, claro, sobre los derechos y deberes, sobre la forma de los derechos y deberes y propiamente sobre el derecho, es decir, sobre el todo de lo definido en el derecho y por ende sobre la forma en la cual aplica el derecho, se debe cumplir el derecho, aplica lo definido en el derecho, se debe cumplir con lo definido en el derecho frente a la inteligencia artificial y a su vez se debe a la medida del hecho que se investiga, en este caso propiamente a la medida de la relación jurídica involucrada, donde exista o vaya a existir y en general donde de alguna forma exista un vínculo con la inteligencia artificial. Y por eso, cuando se tiene en cuenta cómo existe ese hecho y se tiene un conocimiento claro, o sea, una idea clara jurídicamente, y se correlacionan las dos cosas, el conocimiento del derecho, es decir, el conocimiento de los derechos y deberes, y la forma en la cual, es decir, el conocimiento de la relación jurídica, la forma en la cual existe, va a existir o está existiendo según el caso, o ha existido según el caso,
la relación jurídica involucrada, se logra la verdad, se logra una solución válida, se logra una claridad sobre cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, a la medida de la relación jurídica vinculada de alguna forma con la respectiva inteligencia artificial o con el respectivo elemento vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial, porque puede que ni siquiera haya existido o esté existiendo o exista propiamente la inteligencia artificial, sino que se trate de una investigación precisamente para planear y propiamente para definir cómo debe ser creada y propiamente cómo debe existir la inteligencia artificial, una inteligencia artificial de una forma válida para que exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cómo lograr que la inteligencia artificial exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, en el cumplimiento del derecho, es decir, cómo lograr que la inteligencia artificial que vaya a existir, en este caso, sea válida jurídicamente, exista de una forma válida y por ende hay que, en ese caso, tener una idea clara de cómo existen los derechos y deberes y a la vez una idea clara, es decir, un conocimiento, por ende, claro, es decir, sobre cómo va a ser la inteligencia artificial y por ende propiamente sobre cómo va a ser la relación jurídica donde va a existir la inteligencia artificial y con base en ello, con base en ese conocimiento, en el conocimiento del derecho y en el conocimiento de la relación jurídica y por ende en el conocimiento de cómo va a ser la inteligencia artificial, se aclara cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de ello, es decir, que se aclara la forma en la cual es viable, es decir, es válida jurídicamente la inteligencia artificial, porque no basta con la idea del derecho clara, con la idea válida sobre el derecho, con la claridad del derecho, con la claridad de los derechos y deberes. No basta con que se tenga la idea clara del derecho, es decir, no basta con que se tenga el conocimiento del todo de lo definido en el derecho y por ende de cada una de sus partes, es decir, no basta con conocer los requisitos, las condiciones, las características definidas en el derecho, es decir, no basta con conocer las partes y el todo de los derechos y deberes. Basta es con tener eso claro y tener claro cómo ello aplica a la medida del objeto, ¿cierto? Donde va a aplicarse ello, donde aplica ello, relacionado con ello, y así se sabe cómo los derechos y deberes aplican y por ende deben aplicarse y por ende pueden de alguna forma aplicarse frente a ello, es decir, a la medida de la respectiva relación involucrada donde exista de alguna forma un vínculo con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial. Y por eso no basta propiamente con que la idea del derecho sea exclusivamente teórica. Para conocer los derechos y deberes, claro, hay que tener la teoría clara y propiamente la idea clara de cómo es la forma de la existencia de los derechos y deberes, cuál es la forma de los derechos y deberes, sobre cómo son los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, y propiamente sobre qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo existen. Propiamente los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes, para así saber propiamente cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican, y a la vez hay que saber ello cómo aplica a la medida de la relación jurídica específica. Entonces, para que el mensaje quede claro, hay que tener la idea clara de la forma de los derechos y deberes, de qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y por ende hay que saber cómo existen como tal los derechos y deberes, lo cual incluye a la vez cómo aplican, porque los derechos y deberes existen en general, de manera abstracta, sin relacionarse directamente con una relación jurídica específica. Pero a la vez, al saber cómo existen los derechos y deberes, se sabe cómo aplican a la medida de la relación jurídica específica, cuando se especifica precisamente su forma de existencia, su forma de aplicación, por ende su forma de procedencia frente a cada quien, la forma en la cual la aplican frente a cada quien involucrado, frente a cada ser humano involucrado en la respectiva relación jurídica, y por eso, una vez se especifica ello, se conoce como tal, cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada. Pero, para que este mensaje igualmente quede claro, para tener realmente, o sea, para tener claridad sobre la forma de los derechos y deberes, hay que tener claridad sobre la forma de cada derecho y de cada deber, no en general, no como algo genérico empaquetado la forma de los derechos y deberes. Solo que cuando se conoce
cada derecho y cada deber a la vez se conocen los derechos y deberes, por ende todos los derechos y deberes se conocen todos los derechos y deberes, y por ende se sabe cómo aplicarlos, por ende a cada uno y por ende a todos los derechos y deberes. Y como todo está conectado, la aplicación de un derecho o un deber solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Entonces, cuando se aplican todos los derechos y deberes. Entonces, para realmente tener claro un derecho o un deber, y propiamente para tener claros los derechos y deberes, hay que tener la idea clara, y esa idea clara solo existe cuando se tiene la teoría clara y propiamente la idea clara de la forma de la existencia de cada derecho y de cada deber, y cuando se confirma esa hipótesis, porque en ese momento es una hipótesis, esa idea, aplicando dicha idea, aplicando dicha hipótesis, aplicándola, ¿cierto? En el campo de acción del derecho, es decir, en una relación jurídica, que incluso puede ser una relación jurídica precisamente de investigación y por ende de confirmación de la forma de los derechos y deberes. Es decir, para investigar, experimentar y confirmar cómo existen los derechos y deberes y por ende cuando se apliquen las ideas y se confirme que en efecto, que propiamente se está ejerciendo el respectivo deber que se está buscando aclarar, que se intenta aclarar. Es decir, por ejemplo, la libertad, se aclaran las características de la libertad y se aplica a ello en una relación jurídica de investigación, experimentación y propiamente definición de la forma de ese derecho y se confirma que ahí existe la libertad, pues ahí existe la libertad. Porque solo con el hecho, o sea, con el mero hecho teórico no basta, sin una práctica para confirmar esa teoría y propiamente esa hipótesis y propiamente esa idea. Y ahí sí existe como tal el conocimiento, es decir, la idea, es decir, la claridad en ese ejemplo de la libertad y en general así existe la claridad de la forma de los derechos y deberes y por ende de la forma de cada derecho y de cada deber, la claridad de cada derecho y de cada deber y por ende la claridad de los derechos y deberes y así por eso se conoce, así por ende se conoce, así se conoce la forma en la cual la aplican en general y a la vez esto hay que aclararlo, investigarlo y propiamente lograrlo aclarar, lograrlo a la medida de cada relación jurídica involucrada. En ese tema, a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Esa es la investigación jurídica o la investigación propiamente en relación con el derecho. Y entonces ahí sí se sabe cómo existe la inteligencia artificial buena, es decir, válida, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por eso cuando en una relación jurídica ello se aplica a la medida de ello, existe la inteligencia artificial válida, buena, porque existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende es una inteligencia artificial, perdón, que existe con base en ello y que a la vez permite por ende, y que por ende permite que cada ser humano que interactúe con ese producto, que ya existe de una forma válida, pueda aplicar sus derechos y deberes frente a ello, frente a ese producto, es decir, pueda gozar y cumplir propiamente con lo definido en el derecho, pueda gozar de los derechos y cumplir con los deberes. Frente a ello, sí, cada persona que interactúe con este objeto, con el respectivo objeto, con la respectiva inteligencia artificial, actúa de una forma diligente, es decir, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, frente a ellos según cómo exista jurídicamente, según su condición jurídica, frente a ellos según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica vinculada con ello. Entonces, en una relación jurídica puede existir la creación, la producción, el desarrollo de inteligencia artificial y por ende puede existir el diseño, la aplicación del diseño y propiamente la producción, la creación del producto y puede que termine y entonces es una relación jurídica de creación, de desarrollo, de producción de una inteligencia artificial o puede ser una relación jurídica de creación e interacción en relación con la inteligencia artificial o puede ser solo de interacción y puede que ya en una relación jurídica previa, puede que en una relación jurídica previa pasada, frente a la forma de la existencia de esa relación jurídica presente, pasada en relación con la relación jurídica que ahora hace parte del presente, que está en el presente, que es el presente, y por eso ahí se trata de la relación jurídica de interacción en relación con la inteligencia artificial, no de creación e interacción, solo de interacción porque ya en el pasado hubo, es decir, porque en el pasado hubo, existió la relación jurídica de creación, de desarrollo y de producción de la inteligencia artificial. Y lo determinante es que en cada relación jurídica vinculada de alguna forma, como nos damos cuenta con la inteligencia artificial, exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica,
Y así existe la relación jurídica válida y por ende existe la inteligencia artificial válida al existir en la relación jurídica válida. Y por eso se trata de que cada quien aplique los derechos y deberes frente a la forma en la cual le vayan aplicando y propiamente apliquen a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. ¿Y esto cómo se logra aclarar? Con la investigación. Y por eso es importante, por su parte, la educación jurídica, para que se conozca esto a nivel general o incluso a nivel específico frente a un asunto específico vinculado con una inteligencia artificial específica, es decir, frente a una relación jurídica o varias relaciones jurídicas según el caso, vinculadas con una o una según el caso, y en general vinculadas con el todo de una inteligencia artificial, creada por el resultado de la unión de cada una de las inteligencias artificiales involucradas, cada una de las IAs, cada una de las inteligencias artificiales involucradas de alguna forma con dicha relación jurídica. Y por ende puede ser una relación jurídica que a la vez involucre varias relaciones jurídicas. Y por eso se trata del todo de la relación jurídica creada por el resultado de la relación, perdón, creada por el resultado de la unión de cada una de las relaciones jurídicas involucradas con ella, con su forma de existencia, con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista. Por eso la relación jurídica válida es en la cual cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes, según cómo vayan aplicándole a cada quien, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, y por eso la inteligencia artificial válida es la que existe en el todo de la relación jurídica válida, creada por el resultado de la unión de cada una de las relaciones jurídicas existentes en relación con ella, con su forma de la existencia, y por ende, el todo de la relación jurídica válida, donde existe inteligencia artificial, significa que existe el todo de la inteligencia artificial válida, de una forma válida, dentro de ella, en relación con ella, en relación con dicha, en relación con dicha relación jurídica válida, en relación con el todo de dicha relación jurídica válida. Y por eso la inteligencia artificial total, definitiva, el todo de la inteligencia artificial es el todo creado por el resultado de la unión de cada una de las inteligencias artificiales existentes en relación con el todo de la relación jurídica involucrada, es decir, es el todo creado por el resultado de la unión de cada una de las inteligencias artificiales existentes en relación con cada una de las relaciones jurídicas vinculadas con el todo de la relación jurídica involucrada, de alguna forma con el todo de una inteligencia artificial, con el todo de la inteligencia artificial involucrada. Y por eso, por su parte, hay que aclarar, se debe tener claro, es importante aclarar que la inteligencia artificial no existe de una forma única en todas las relaciones jurídicas, porque de manera general, claro, es un producto definido, delimitado, dimensionado de una manera exacta o propiamente delimitable, ¿cierto? La dimensión es subjetiva de cada sujeto y propiamente de cada ser humano en relación con el derecho, pero bajo un criterio técnico se define con exactitud, es algo exacto, ¿cierto? Se define su dimensión objetiva exactamente. Otra cosa son las percepciones subjetivas frente al producto, pero en cuanto al objetivo, es definible de manera exacta. Y por eso es que a la vez los derechos y deberes son algo exacto en sus elementos objetivos. Y por eso las percepciones exclusivamente subjetivas son arbitrariedades frente a la forma de los derechos y deberes, no son parte de los derechos y deberes. Solo son parte de los derechos y deberes los elementos objetivos, por supuesto, logrados mediante la interacción de los elementos objetivos y subjetivos, es decir, emocionales y racionales, subjetivos y objetivos, del ser humano cuando actúa de una forma diligente. Por eso es que investiga y por ende tiene la idea clara y por ende la confirma aplicándola en la relación jurídica y ahí se obtiene esa exactitud, esa objetividad, el conocimiento, ¿cierto? Entonces, por eso a su vez es importante educarse frente a ello a nivel general y a nivel específico según lo que se quiera educar frente a la inteligencia artificial, es decir, a nivel general en cuanto al tema en general, sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en general, o a la vez específicamente, o según el caso solo específicamente, frente a una situación específica, frente a una relación jurídica específica vinculada con una inteligencia artificial específica. Pero, por supuesto, esa formación específica a la vez tiene que contar con una parte introductoria, perdón, para que como tal se entienda el mensaje, para que se aprenda, para realmente se adquiera el conocimiento, se aprenda, y por ende en esa parte introductoria se tiene que explicar, se debe explicar, se explica de forma general cómo aplican los derechos y deberes en general frente a la inteligencia artificial, sin vincularla a una inteligencia artificial específica. Pero en la segunda parte de esa educación, por supuesto, se llega a especificar ello a la medida de lo involucrado, a la medida de la inteligencia artificial involucrada, a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica involucrada, como ya aprendimos, a la medida del todo de la respectiva relación jurídica involucrada, con el todo de la respectiva inteligencia artificial involucrada. Y por su parte es determinante la aplicación jurídica o propiamente el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes. Es determinante que este conocimiento
se aplique a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial para que exista la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida, es decir, para que exista la inteligencia artificial buena en relación con la cual se obtiene, se logra, se disfruta del bien, se obtiene el bien, se genera bienestar en lo relacionado con la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica y por ende el bienestar en lo relacionado, en lo vinculado, en cuanto a lo vinculado, en cuanto a lo relacionado, en lo relacionado con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial involucrada. Entonces, es determinante la investigación, la educación y la aplicación en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es determinante tener claro el derecho, tener claridad sobre el derecho, conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica involucrada. Y a la vez es determinante conocer en general, cultura jurídica, cultura en relación con el derecho, sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial para tener criterio. No solo para vincularse con una relación jurídica relacionada de alguna forma con la inteligencia artificial, sino para tener el conocimiento claro y por ende para tener el criterio de cómo esto existe bien o cómo existe mal, de una forma antijurídica cuando una IA precisamente existe con base en el incumplimiento del derecho. También sirve para tener criterio para poder detectar y en general saber cuándo existe mal, cuándo existe de una forma antijurídica la inteligencia artificial y por ende para controlar ello cuando exista en lo relacionado con cada quien y para por ende poder fundamentar y por ende demostrar en qué consiste lo malo, lo antijurídico, y probablemente consiste la culpa jurídica, es decir, el incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplimiento del derecho frente a ello y así se controla y propiamente se maneja de una forma válida lo relacionado con el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Por eso son determinantes la investigación, la educación y la aplicación jurídicas en relación con inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, los invito a que dentro de ello conozcan nuestros servicios para que se enteren de nuestra diferente oferta tanto educativa como de elaboración de conceptos jurídicos sobre la viabilidad jurídica, sobre la validez jurídica de la inteligencia artificial. Gracias de nuevo por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.